Leo la versión de Reina Valera actualizada. ¿Cuántos de ustedes ya se bautizaron? A ver, levante su mano. Ahora bájela. Ahora, ¿cuántos no se han bautizado? Pues hay un buen número y vamos a ver si tomamos la decisión. Y los que ya se bautizaron, vamos a ver qué fue lo que pasó cuando ustedes tomaron esa decisión. Dice de esta manera Mateo 3:11: a decir verdad, yo los bautizo en agua en señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo, y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bueno, ya el solo hecho de que en este versículo haya palabras como fuego han producido un efecto en determinadas doctrinas donde se le da un matiz diferente. Así que vamos a ver de qué se trata. La palabra bautismo, del griego baptisma, significa sumergir, inmersión, cubrir. Hay otra palabra que se usaba mucho en la antigüedad, baptismos, que se refería al lavamiento ceremonial tanto del cuerpo como de las cosas a fin de santificarlas. En Mateo 7:3, yo se lo leo, dice: los fariseos y todos los judíos viven aferrados a la tradición de los ancianos. ¿A la tradición de quién? De los ancianos. Entonces esto era totalmente fuera de lo que marcaba la ley. De modo que si no se lavan las manos muchas veces no comen. Y cuando habla de manos, habla desde los antebrazos, se lavaban desde la parte de los codos hacia abajo muchas veces. Dice, cuando vuelven de las plazas, no comen si antes no se lavan. Ahora, por higiene, pues está bien, pero aquí vamos a ver por qué lo hacían ellos. Y conservan muchas otras tradiciones, como lavar los vasos, los jarros, los utensilios de metal y las camas. Ahora, todo esto, usted dice, bueno, pues hay que lavar los trastes, hay que cambiar las sábanas, pero lo hacían de una manera exagerada, a punto de que si estos eran tocados por otra persona, nada más el solo hecho de no lavarlos de la manera como ellos estaban acostumbrados, lo tenían que volver a lavar muchas veces. Si alguien se sentaba en su lecho, si alguien pasaba por ahí y lo tocaba, tenían que lavar ese lecho porque ya se consideraba inmundo. A eso se refiere. Ahora, en el Antiguo Testamento se practicaba lo que se llamaba ablución en agua o purificación externa de una persona. Esto le permitía estar en la presencia del Señor para volver a la práctica de su fe cuando resultaba con algún pecado o por alguna tradición, o regresar al servicio después de haber sido limpiado de la inmundicia carnal. Bueno, esto lo podemos ver en Levítico 11, en Deuteronomio 21, usted lo puede anotar ahí. Cuando una persona se consideraba impura, bueno, tenía que ir a practicar la ablución en agua, simbolizando la limpieza de la persona. En ocasiones, las abluciones incluían un lavado completo del cuerpo con todo y ropa. Se podía llevar a cabo en algún manantial, en un estanque, en un río o en el patio de una casa, en diferentes espacios donde hubiese agua. La importancia del ritual del lavado formaba parte esencial de la práctica religiosa, pero también de la vida cotidiana de los judíos, donde incluso algunos no entraban a su casa o a la casa de otra persona si antes no practicaban la ablución. O primero tenían que lavar una mano para que esa mano pudiese lavar la otra mano, a ese nivel. Bueno, todo esto que les estoy contando, platicando, viene en los usos y costumbres, también viene en algunos textos bíblicos cuando
Si alguno quiere conocer, se los doy con todo gusto, no quiero ahorita tomar más tiempo en eso. Pero los judíos estaban muy familiarizados con las abluciones o los lavamientos, porque eran actos que formaban parte de su identidad. Para ellos representaba pues su reconciliación con el Señor después de haber pecado. Bueno, bajo la gracia, el bautismo ahora es un acto de obediencia que simbólicamente representa la purificación de aquel que al haber sido redimido, al haber sido reconciliado por el Padre por medio de Jesús, ha sido limpiado, ha sido lavado de sus pecados. En 1 Corintios 10:1, la Escritura dice así: no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron la misma comida espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Bueno, en esta alegoría Pablo enseña cómo el pueblo de Israel, liberado de la esclavitud del pecado, de la esclavitud en Egipto en este caso, bajo el cuidado espiritual de Moisés, pues estaban bajo la protectora nube que el Señor cómo los protegía como símbolo de su unidad con Él. Por eso, cuando Juan bautizaba en el río Jordán para arrepentimiento, quienes acudían a su llamado sabían lo que significaba ablución o bautismo, o sea, estaban familiarizados con esto. Y al aceptar ser bautizados por Juan, se identificaban con el mensaje de arrepentimiento. Mateo 3:1 dice: en aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era el énfasis del mensaje? Arrepentirse. Dice en el versículo 5: y salía a él Jerusalén y de toda Judea y de toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, pero ¿qué dice? Confesando sus pecados. Bueno, de esa manera, quienes hacían público su deseo de bautizarse, confesando el pecado, no solamente estaban reconociendo a Juan como un profeta, alguien que venía de parte de Dios, sino que se estaban identificando con ese mensaje de arrepentimiento que él predicaba de parte de Dios. Ellos entendían que sin bautismo, o sea, sin inmersión, sin cubrirse, no había identificación con lo que habían creído. Ahora, el creyente que se identifica con el mensaje de salvación en Cristo sabe que tiene que ser unido, inmerso, es decir, bautizado en Él como un acto de fe y obediencia. De manera que cuando Juan expresaba: yo les he bautizado con agua, pero Él les bautizará en el Espíritu Santo, ¿qué estaba haciendo Juan? Preparando el camino, confrontando el corazón de la gente de su pecado, exhortándolos al arrepentimiento. Estaba anunciando la obra de Jesucristo y el bautizo que vendría con Él. Que en contraste al bautizo que Él hacía, sumergiéndolos en las aguas del río Jordán, Jesús lo haría bautizando, cubriendo, uniendo al creyente con el Padre a través del Espíritu de Dios. El Señor, antes de partir, les dice en el libro de los Hechos 1:4: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaban que el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual oyeron hablar. Les dijo: porque Juan a la verdad bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. O sea, era algo que ellos tenían que estar esperando. De manera que el propósito principal del bautizo en el Espíritu Santo, ¿cuál es? Identificar, unir, relacionar al creyente con Jesucristo y con su mensaje de salvación. ¿Qué hacía la gente cuando llegaba al Jordán? Confesaba sus pecados. ¿Cuál era el mensaje? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El apóstol Pablo en 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu
fuimos bautizados todos en un solo cuerpo. Aquí ya el apóstol Pablo está diciendo a dónde fuimos remitidos, dónde fuimos injertados, dónde fuimos unidos. Tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo ¿qué? Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que por la fe, con el nuevo nacimiento, se consuma el bautismo espiritual. ¿Con el qué? Nuevo nacimiento, ¿verdad? Donde el creyente es metafóricamente sumergido en Jesucristo y el Espíritu Santo consuma esta unión al sellarlo como garantía de su salvación. Todo esto es un acto espiritual. Gálatas 3:26 dice: así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ahora, ¿cuál es la evidencia de que alguien ha sido bautizado en Cristo, revestido de Cristo por medio de la fe? Su conducta, su nueva forma de pensar, su nueva forma de vivir. ¿Por qué? Porque ¿qué tuvo que suceder antes de ser bautizado? Arrepentirse para llevarlo al perdón del Señor, y entonces en ese momento el Espíritu Santo, ¿qué hace? Lo sella, lo inmersa, lo acerca, y ya el bautizo del Espíritu, ya el bautizo del agua, en agua, solamente va a ser un acto voluntario de obediencia, donde el creyente da testimonio público de su fe. O sea, manifiesta espiritualmente lo que ha sucedido en su corazón. Ahora, ¿usted cree que hay muchas personas, muchos creyentes o simpatizantes quizás, ni siquiera nacidos de nuevo, que han sido bautizados solamente por el hecho de que les dijeron te tienes que bautizar? ¿Sí? Ahora, el problema es, mis hermanos, que cuando se piensa de esa manera, que solamente se tiene que cumplir un ritual para cumplir alguna forma de deber, ¿qué está sucediendo? Pues que no hay ningún cambio interior. Porque con el bautizo, al ser sumergido y levantado del agua, estoy hablando del bautizo del agua, este es lo que simbólicamente se hace, es una representación de la sepultura del viejo hombre y su resurrección en Cristo para nueva vida. ¿Por qué? Porque está unido por la fe con su nuevo nacimiento. O sea, el bautismo en agua es una representación de lo que ya sucedió en tu corazón, de lo que verdaderamente espiritualmente tú eres. Pero si tú has muerto, has sido sepultado espiritualmente y has nacido para nueva vida, ¿cómo tiene que ser tu nueva vida? Conforme a la voluntad de Dios. Ahora sí que por sus frutos tú te vas a dar cuenta si esta persona ha cambiado su conducta, su manera de pensar, su manera de vivir. Ahora, con esto no se puede condicionar la salvación, pero sí se puede poner en duda. ¿Por qué? Porque una manifestación espiritual de quien has nacido de nuevo, pues precisamente es la vida de santidad, la búsqueda de Dios, su voluntad a sujetarse a los preceptos de Dios. Dice Romanos 6:3: ¿o ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fíjese cómo lo está diciendo Pablo. Pues con el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En nueva vida. Entonces, ¿de qué se trata el bautizo espiritual? De la muerte espiritual del viejo hombre para nacer a nueva vida del nuevo hombre. ¿Sí se entiende esta parte? Ahí usted se puede evaluar perfectamente bien. No hay más prueba que la Biblia. Entonces, el bautizo en el Espíritu Santo, ¿cuándo se da? En el preciso instante del nuevo nacimiento. En el momento que usted reconoció su pecado, su separación de Dios por el pecado,
En el momento que usted se arrepintió, puso su fe en Cristo como Salvador, bueno, ¿a qué le permitió primero? Acceder al perdón del Padre, a la promesa de salvación y vida eterna. De esa manera, espiritualmente, fue sepultado, fue levantado a nueva vida junto con Él. Por tanto, quien no ha sido convencido de pecado, de justicia y de juicio, y no ha procedido al arrepentimiento genuino, solamente tuvo remordimientos o solamente algo le dijo, bueno, pues ya para que no digan, ¿verdad? Pues si no se ha arrepentido, no ha recibido el perdón de Dios. ¿Usted cree que alguien que no se ha arrepentido ha recibido el perdón de Dios? Pues no. Y aunque se haya bautizado en agua, ¿será salvo? No. ¿Por qué? Porque no ha habido un bautizo espiritual. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, ¿usted cree en el Señor? Amén. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. O sea, va a haber un manifiesto de su fe, va a haber un manifiesto de su nueva vida en Cristo. Dice, y esto dijo acerca del Espíritu que habrían de recibir los que creyeran en Él, pues todavía no había sido dado el Espíritu porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, cuando el Espíritu Santo ha vivificado el corazón del creyente, como agua viva, le llena, le consuela, le redarguye, le limpia, le santifica, le confronta, le aconseja, le guía en cada área de su vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en él. ¿Y para qué es ese trabajo del Espíritu de Dios? Pues para cumplir el propósito de formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Usted a quién fue injertado en el momento de su nacimiento nuevo? ¿A dónde fue sumergido? A Cristo. ¿Quién representa a Cristo aquí, en la tierra? La iglesia, mis hermanos. Juan 14:25 dice, estas cosas les he hablado mientras todavía estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces, ¿cuál es la labor del Espíritu Santo? Mostrarnos todo lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Su mensaje de salvación, su testimonio, sus enseñanzas. Ahora, indudablemente que la tarea principal que el Señor Jesús encomendó a la iglesia fue predicar el Evangelio, hacer discípulos y bautizar a todo aquel que creyera en el mensaje de salvación, ¿verdad? Mateo 18:19 dice, por tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está la Trinidad, ¿verdad? Para quienes también hay allí por ahí alguna doctrina que solamente dicen, se tienen que bautizar solamente en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Anulan el poder de la Trinidad, no la creen. Bueno, son creencias que quizás puedan ser trascendentales o no, pero la Biblia dice otra cosa. Pero algo que siempre nos va a recordar el Señor, porque dice que el Espíritu Santo nos recordará. Algo que siempre nos va a recordar el Espíritu Santo es que fue la gracia y la misericordia de Dios por medio de Jesús la que nos dio salvación. O sea, eso siempre nos lo va a recordar el Señor. Dice Efesios 2:8, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, porque es don de Dios. No por obras. ¿No por qué? Por obras, para que nadie se gloríe. Y esto es muy importante entenderlo. Voy ahorita a darle los ejemplos, el por qué la importancia de esto. Ninguna obra, ningún recurso, ninguna capacidad personal, ni siquiera el cumplimiento de deberes cristianos como orar, congregarse, ofrendar, ayunar, servir o el bautizo en agua, tiene poder para salvar, tiene poder para reformar la vida de una persona o para cambiar el carácter de un pecador. ¿Sí se entiende esto? Nada va a hacer que tú cambies ni de manera personal ni tu destino eterno, si no es a través del nacimiento nuevo en Cristo Jesús.
Y la salvación del hombre se consumó y fue suficiente para ser justificado por la obra de redención en Cristo. Entonces, quien ha sido lavado en Cristo, quien ha nacido de nuevo por el Evangelio de Cristo, no le hace falta nada para ser salvo, completar su salvación. Cuando Jesús dice en Juan 19:30, Él está en la cruz, dijo, consumado es. ¿Qué cree que consumó? La obra de redención para el hombre. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. De manera que tan solo pensar o creer que por medio de obras se puede alcanzar la salvación o completarla. Por medio de obras se puede obtener un lugar en el cielo. Por medio de obras se puede obtener el favor de Dios. Es pretender que el sacrificio de Cristo en la cruz fue insuficiente. Y eso es una terrible herejía. Sin embargo, existen diversas doctrinas que, interpretando de manera muy particular o conveniente o errónea, sacando textos de la Biblia de su contexto, a veces presuponiendo o dando por implícito algo que la Biblia no dice, argumentan que el bautizo en agua es necesario para afirmar y completar la salvación. De hecho, afirman que las obras espirituales o los deberes cristianos que acabo de mencionar, como la oración, el ayuno, el servir, el ofrendar, forman parte de una especie de inversión para completar tu salvación. Hay quienes le dicen, si tú no hablas en lenguas, no eres salvo. ¿Alguien se lo dijeron así? Bueno, lo engañaron, ¿verdad? Gracias a Dios que ya usted salió de esa perversa manera de conducir. ¿Por qué? Porque los hacen a depender de obras, y esto es una blasfemia en contra del Espíritu Santo. En Marcos 16:15 voy a tomar nada más un solo versículo para explicar esto, cómo dan por implícito, sacando el texto de su contexto. Dice Marcos 16:15, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero estas doctrinas dicen, mas el que no creyere, y se da por implícito pues que no está bautizado. Mis hermanos, no podemos dar por implícito algo que no está escrito en la Escritura. El que creyere, ¿por qué se bautizó? Porque creyó. Y será salvo, porque se bautizó, porque creyó. Porque creyó. Mas que el que no creyere será condenado. ¿Tendrá chance de bautizarse? ¿Tomará la decisión de bautizarse? No, porque no creyó simplemente. ¿Sí se entiende esto? Bueno, pregúntele a alguien que practique esta doctrina del bautizo para completar la salvación, le va a decir, bueno, es que se da por implícito que si no se bautiza es condenado. Bueno, no le demos por implícito nada a la Escritura, no pongamos en los labios del Espíritu Santo algo que no dijo. Igualmente, mis hermanos, si el bautizo en agua o bautismo en agua fuese parte de la predicación del Evangelio por ser necesario para salvación, el sentido de la comisión sería otro. O no cabría lo expresado por Pablo en esto que vamos a leer. Vaya conmigo a 1 Corintios 1:16. Primero de Corintios 1:16, ¿lo tiene? Dice, también bauticé a los de la casa de Estéfanas. En cuanto a los demás, no sé si bauticé a algún otro, porque Cristo no me envió ¿a qué? A bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. O sea, más claro, yo creo que no puede ser. De modo que si las obras, en este caso, de lo que estamos hablando, el bautismo en agua fuese necesario para salvación del alma,
¿Cuál sería el sentido del sacrificio de Cristo? Si habría que completarlo, ¿cuál sería el sentido del Evangelio y de creer por la fe? Si la salvación dependiera del bautismo, mis hermanos, no habría esperanza para aquel que arrepentido de sus pecados no encuentre quien lo bautice o esté muriendo sin acceso a un charco de agua. Así de simple. Porque al considerar la redención de Cristo como una obra incompleta por no ser bautizado en agua, entonces, ¿qué habrá sido de aquel hombre que estuvo con Jesús en el Calvario, aquel malhechor? Vaya conmigo a Lucas 23, 39, por favor. Uno de los malhechores que estaban ahí colgados le insultaba y le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro lo reprendió y le dijo: ni siquiera ahora que sufres la misma condena temes a Dios. Lo que nosotros ahora padecemos es justo, porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos. ¿Qué está reconociendo? Su pecado. Pero este no cometió ningún crimen. ¿Qué está reconociendo? La santidad de Jesús. Y a Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: pues mira, me acordaría de ti si en este momento le pides permiso a los romanos que te bajen, te bauticen y te regresas y te cuelgas. No, ¿verdad? Sí se entiende el sarcasmo, ¿verdad? Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy, ¿cuándo? Hoy, como decía aquel expresidente, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, bajo el contexto del pasaje, este hombre primero confiesa su condición de pecado, reconoce a Jesucristo y finalmente le ruega por un lugar con él en el reino de Dios. Pero estaba crucificado. Le era imposible al ladrón arrepentido bautizarse. Ahora, ¿cree que alcanzó la salvación? O quizás Jesús le tuvo que haber dicho: pues qué bien por tu quebranto, pero no te bautizaste, olvídate de entrar en el paraíso. No fue así. Es evidente, mis hermanos, que si este hombre, ya arrepentido, hubiera tenido la oportunidad, se hubiera bautizado, hubiera seguido a Cristo, hasta hubiera sido un defensor del Evangelio, pero no fue así. Estaba a punto de morir. Y este es un caso muy claro de un hombre que alcanzó la salvación ¿sin qué? Sin ser bautizado en agua. Vamos a otro ejemplo. Vaya conmigo a Hechos 8, por favor. El contexto es que va un hombre muy importante, administrador de una reina, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu manda a Felipe caminar con él. Este hombre está leyendo, no entiende, y Felipe se le acerca, le pregunta, y el eunuco, ya en hecho, parafrasear rápidamente la historia, usted la conoce. En el versículo 34 de Hechos 8 le dice el eunuco: te ruego que me digas de quién habla el profeta. ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas noticias de Jesús. ¿Qué fue lo que le compartió? El Evangelio, ¿verdad? En el camino encontraron agua y el eunuco dijo: aquí hay agua. ¿Hay algo que me impida ser bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. El eunuco, ¿qué dijo? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El eunuco mandó detener el carro, descendieron al agua, Felipe lo bautizó, y cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Bajo el nuevo pacto, mis hermanos, este es el pasaje más representativo con respecto al bautizo llevado a la práctica, conforme a lo establecido por el Señor antes de partir. Pero también muestra cómo el bautizo está íntimamente relacionado con la salvación, donde también fuimos bautizados y llenos del Espíritu de Dios en el momento del nuevo nacimiento. O sea, en ese momento se completa todo, mi hermano. Eres salvo,
eres bautizado en el cuerpo de Cristo, eso es bautizado en el Espíritu del Señor, y eres lleno del Espíritu Santo. Tito 3:5 dice: Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Nuevamente, otro ejemplo, y es el último que voy a tomar porque sería muy difícil abordarlos todos. Hubo un hombre impío, rudo, incrédulo, su oficio era carcelero, custodio de una cárcel. ¿Alguien conoce a un custodio de una cárcel? Son rudos, ¿verdad? Bueno, él estaba en la prisión de Filipos y sabemos la historia. Le encargaron ahí a Pablo, a Silas, hubo un gran terremoto, ellos estaban en lo más recóndito de esta cárcel. Bueno, ellos estaban orando, estaban adorando al Señor. En ese terremoto se caen, se abren las cadenas. Pablo y Silas, en lugar de huir, al contrario, sacan a todos los presos, los dejan en un solo lugar. Bueno, ese testimonio hizo que este hombre, en medio de su desconcierto y desesperación, pues considerara quiénes eran ellos. Y en Hechos 16:30 dice: sacándolos afuera, obviamente de la cárcel, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjese la pregunta de un hombre que hace unos momentos los tenía recluidos en lo más recóndito de esa cárcel. Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Bueno, este es otro versículo controversial cuando lo sacas fuera del contexto. ¿Por qué? Porque dice: no, pues como yo ya creí, toda mi casa ya se salvó. No, mi hermano, representa que cuando el Evangelio entra por una persona a ese hogar, esa persona se convierte ¿en qué? En la luz, en la punta de lanza. ¿Cuántos de ustedes fueron la primer lucecita en su hogar? ¿Y cómo les fue? Al principio. Y de repente empezaron a ver que iba siendo alcanzado uno y otro y otro. ¿Y sabe qué? A lo mejor no alcanza a ver todo, pero la semilla ahí está. Bueno. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué cree que le predicaron a él y a su casa? El Evangelio. En aquella hora de la noche los tomó consigo, les lavó las heridas de los azotes y él fue bautizado enseguida con todos los suyos. ¿Por qué fue bautizado enseguida? Porque creyeron, porque escucharon el Evangelio. Les hizo entrar en su casa, les puso la mesa, se regocijó con toda su casa que había creído en Dios. ¿Se ve el proceso en todos estos ejemplos? Primero, ¿qué es? El mensaje, creer, tomar la decisión, y después, mis hermanos, viene el cambio de vida. Ahora, ¿qué cambio de vida se va a ver en alguien que verdaderamente ha sido salvo, que verdaderamente ha sido bautizado en el Espíritu y que ahora el Espíritu Santo guía su vida? ¿Qué cree que vamos a ver? Pues una nueva vida. Entonces, creer en Cristo es reconocer primero que Él es el Hijo de Dios, que solo en Él hay salvación, ¿verdad? Y la relación que tiene todo esto con el bautizo en agua, pues solamente es una evidencia de hacer manifiesta tu fe, porque naciste de nuevo. Ahora, ¿la vida eterna para quién es? Para todo aquel que, poniendo su confianza en Jesús y su obra de redención, le hace Señor y Salvador de su vida. Juan 1:12. Pero a todos los que lo recibieron, ¿a cuántos? Todos. ¿Cuántos de ustedes ya recibieron al Señor? ¿De verdad? Bueno, eran como 7, está bien. Por eso dije, ¿de verdad? A los que creen en su nombre les dio derecho, por ahí la palabra potestad también está como traducción, de ser hechos hijos de Dios.
los cuales nacieron no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. O sea, no hubo un intermediario, una doctrina, una denominación, un pastor, una forma de expresión teológica. No, mis hermanos, esto viene de lo alto, directamente de parte de Dios. Porque doctrinas como estas que pretenden poner obras para completar la salvación, en este caso que afirman la necesidad del bautizo, pues también piensan que la salvación se gana y se conserva por obras, y que también se pierde por una mala conducta. Entonces imagina, si la salvación dependiera de la conducta inmediata, ¿quién tendría la certeza de ser salvo? Porque ¿con qué pecado la pierdes y con qué obra la vas a recuperar? ¿Cuántas veces vas a repetir este ir y venir de la presencia del Señor a lo largo de tu vida? Me porté bien, ya soy salvo. Ya me porté mal, ya perdí mi salvación. ¿Así te la vas a llevar? Pero lo más grave, mis hermanos, de creer esto, es que siempre cabe la posibilidad de perderse, según estos, si alguien cae en pecado antes de morir. Así de simple. No tuviste la oportunidad de rehacer lo que acabas de hacer. ¿Qué dice Hebreos 10:16? El Señor ha dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Esto es lo primero. ¿De qué habla? Del Evangelio. Se refiere al Espíritu Santo, que al llenar la mente y el corazón del creyente, lo redarguye, lo guía por las sendas de justicia y camina por las obras que preparó anticipadamente para que ande en ellas. Ese es el versículo 16. Versículo 17, y luego añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Nunca más qué? Me acordaré. Cuando los pecados, versículo 18, cuando los pecados ya han sido perdonados, ya no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. ¿Sí se da cuenta? ¿Qué es una ofrenda? Es una obra. Entonces, ¿quién puede anular lo que Jesús ya hizo? ¿O quién lo puede completar? ¿Quién puede añadir o quitar algo a la perfección de la obra de Cristo en la cruz? ¿Quién puede hallar una deuda cuando todo ha sido pagado? ¿Usted ha liquidado alguna cuenta alguna vez? Así dejó de ya, alguien que se hizo un compromiso de esos eternos, ¿verdad? Y cuando usted llegó y dio el último abono, ¿cómo se siente? Y si usted va otra vez a esa tienda y les pregunta: ¿cuánto debo? Y le dicen: ya no debe nada, ¿cómo se siente? Pues ya no se endeude, ¿verdad? Entonces, esto es lo que sucede cuando usted ha sido salvo por el Señor, mis hermanos. La cuenta que ha sido, ¿qué? Saldada. Y la salvación en Cristo es por gracia, y tan verdadera que hasta parece increíble que sea real, porque es por gracia. Es cierto que ninguno la merecemos, pero si dependiera de la fidelidad de alguien o de sus obras, ¿quién la obtendría? Por tanto, el bautismo en agua no es un acto que produce o completa la salvación, sino que es fruto de la fe en Jesucristo, donde quien ha sido salvo, al creer en esta suficiencia de su sacrificio, ¿qué tomó la decisión de hacer? Bautizarse solamente. Y al ser la salvación la extensión del amor y la gracia de Dios, la persona solamente al reconocer sus pecados y arrepentirse, accedió al perdón de Dios, la vida eterna, pero también ¿a qué cree? A la dirección del Espíritu Santo a su vida. Y ahí es donde nosotros podemos ver, acá decimos en México, se le ve la zanca al pollo, pero cuando no se le ve nada al pollo, ¿qué pasó en ese corazón? Quizás nada, no lo sé, yo no lo voy a juzgar, pero por sus frutos, ¿verdad? El agua, mis hermanos, no tiene ningún poder para lavar pecados, aunque un hombre igual de pecador la bendiga. Solo la fe en Cristo, con el reconocimiento del pecado, puede obrar para el perdón de Dios.
y el bautismo espiritual como resultado del nuevo nacimiento solamente identifica al creyente por medio de, ¿cómo te van a identificar ahora? Una vida de santidad. O sea, esa necesidad, ese deseo de estarte apartando de lo que Dios ya te apartó, cambió tu manera de pensar. Ahora tu vida tiene que manifestar la pureza, la integridad de quien trata de agradar a su Señor por la gratitud de haberlo salvado. Por eso una simple declaración de fe o bautizarse no garantiza que alguien se haya arrepentido. Cualquiera puede decir que cree en Dios y bautizarse, pero la obra espiritual ¿en dónde se produce? En el corazón. De ahí que los verdaderos creyentes bautizados con el Espíritu Santo, al ser partícipes del cuerpo de Cristo, tienen necesidad de estar en el cuerpo de Cristo y de servir al cuerpo de Cristo. Hay una necesidad implícita de formar parte, de participar. Y esto es también buscar la llenura del Espíritu Santo todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque has sido bautizado en el Espíritu, has sido lleno del Espíritu. Ahora, ¿quiénes pueden ser llenos del Espíritu? Pues los que han sido bautizados en el Espíritu, los hijos de Dios. Necesitas haber nacido de nuevo, identificado con el Señor, tener el Espíritu habitando en tu corazón. Ahora has sido lleno del mismo Espíritu. Por tanto, un inconverso, uno regenerado, no puede manifestar la llenura del Espíritu. ¿Por qué? Pues simplemente porque no lo tiene. El apóstol Pablo enseñó esto al respecto. Vaya conmigo a Efesios 5, por favor, versículo 17. Efesios 5, 17. Dice, por tanto, no sean insensatos. La palabra insensato tiene muchas traducciones que pueden llegar a ser muy ofensivas, no las voy a traducir. Pero si quiere usted buscarle después, ahí busca lo que quiere decir insensato. No sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, pues en eso hay disolución, hay desenfreno. Más bien sean llenos del Espíritu. Aquí el apóstol Pablo lo que está haciendo es una analogía. La palabra griega para la frase sed llenos es plero, con doble O. Y está escrita en presente imperativo, o sea, sean llenos. Señala ser completamente saturado, controlado al máximo, controlado a tope por algo o por alguien, ser lleno. Entonces, ser lleno por el Espíritu Santo, ¿qué cree que significa? Estar bajo su total dominio, como aquellos que estaban en el aposento alto el día de Pentecostés, ¿los recuerda? Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, o sea, como de un viento recio. No quiere decir que hubo un viento recio. ¿Sí sabe lo que es un símil? Algo como. Entonces, escucharon algo que parecía viento. Bueno, ¿cómo se ha malinterpretado esto? De repente están orando por ti y te dicen, recibe, ¿verdad? Recibe. Bueno, esos ya estamos hablando de cosas, ¿verdad?, que ya medio se inventan para darle cierta emoción al momento. Bueno, vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, que llegó a toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No era fuego, o sea, no podían meter el dedo y quemarse. O sea, era algo que iluminaba en ese momento, asentándose sobre cada uno de ellos, que era la representación que el Espíritu Santo, que la promesa había llegado. Y fueron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Ahora, estos hombres ya habían creído en Cristo, ya eran salvos. ¿Qué necesitaban? La llenura del Espíritu Santo. Tenía que llegar el otro Consolador.
Comenzaron a hablar en otras lenguas. Esto fue una manifestación externa de la llenura del Espíritu Santo. Pero aquí la palabra lengua se traduce por glosas, idiomas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Recuerda que cuando estaban ellos hablando en idiomas diferentes, había de diferentes partes de la zona. ¿Y qué entendían? ¿Cómo es posible que todos les entendemos en nuestro idioma natal? Y todos estaban haciendo ¿qué? Adorando y declarando las maravillas de Dios. No estaban exhibiendo palabras que conocemos como angélicas, que ese es el don de lenguas, pero esa es otra cosa que luego platicaremos, luego enseñaremos en esta serie de fundamentos. ¿Qué está haciendo Pablo? Un comparativo, un contraste entre el efecto del alcohol y el del Espíritu Santo. Cuando alguien se emborracha, se embriaga con vino, ¿cuál es la manifestación? Un control de todas las áreas de su vida, desde lo físico hasta lo moral, hasta lo material, porque cuando alguien está bajo el efecto del vino, comete muchas imprudencias, puede perderlo todo. ¿A causa de quién lo está controlando? El vino. En ese estado, la persona, al perder el control sobre sí misma, bueno, ¿quién es el que toma el control? El alcohol. Como resultado de ser controlado por el alcohol, su vida se convierte en un caos, afecta su salud, afecta su trabajo, afecta a su familia, todo lo que le rodea. No se embriaguen con vino, ¿ok? Bueno, yo sé que ustedes ya ni lo huelen, ¿verdad? Así nada de que, ay, pues nada más una, pastor, para no pasar desapercibido. ¿Verdad que ni una? ¿Verdad? Nada de que una no es ninguna, ¿verdad que no? Bueno, santidad es santidad. Bueno, en contraste, cuando el creyente es lleno del Espíritu Santo, al hacerse manifiesto en él, ahora ¿quién controla su vida y su carácter? El Espíritu de Dios. Entonces, a diferencia del poder o del efecto destructivo del alcohol, la evidencia de que el Espíritu Santo controla su vida, pues ahora se va a ver en una nueva conducta, en una nueva manera de pensar y de vivir. Y cuando habla de ese orden de Dios en la vida del creyente, ¿qué representa? Pues que ahora se va a conducir conforme a lo que está aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Recibe la palabra, la pone por obra, no la cuestiona, no la manipula, ¿verdad? Entonces, representa que la palabra de Dios, sin manipulación, sin justificaciones, se hace viva y eficaz en todas las áreas de su vida, en su vida moral, en su vida física, en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque la fuente de sus decisiones y conducta, ¿de dónde viene? De lo alto. Usted evalúese. ¿De dónde viene la fuente de sus decisiones? De sus emociones, de sus instintos, de sus sentimientos, del yo pienso, yo creo, yo me imagino, no importa que lo diga la Biblia, lo digo yo, ya me dijo alguien por ahí que estoy haciendo las cosas bien, también es cristiano, también es cristiana, y le meten una arrastrada por ahí, y al rato está pagando las consecuencias de la ignorancia. No lo digo por otra cosa, sino porque, ¿sabe? Esto se presenta a cada rato, mis hermanos, lamentablemente. Entonces, alguien que está cambiando en el área moral, porque el Espíritu Santo está controlando su vida, pues da testimonio desde lo que piensa, lo que verdaderamente ahora mueve sus sentimientos, sus emociones, lo que atesora en su corazón, hace evidente la calidad de su alma. Tiene un comportamiento irreprensible en todas las áreas de su vida, para con su familia. Filipenses 2:5 dice, para que sean irreprensibles y sencillos, intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Esa es una conversión de carácter. En el área física, mi hermano, ¿cómo te va? ¿Cómo ves tú que estás cambiando? ¿Cómo ves tú que el Espíritu Santo está controlando tus decisiones? Pues estás comprometido con la santidad. Haces de tu cuerpo el templo donde el Señor desea posar y tener comunión contigo. Por eso te guardas.
lo cuidas, eres decoroso en tu vestir. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no saben que ustedes son templo de Dios? Fíjese la pregunta, le está hablando a cristianos. ¿Cómo se estarían comportando los corintios? Bueno, ya sabemos cómo se estaban comportando, por eso los reprendía. Y les dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Ahora, ¿esto solamente es para los corintios o es para nosotros? Entonces voy a decirlo como para nosotros. ¿No saben que nosotros somos el templo de Dios y que el Espíritu habita en nosotros? ¿Sí saben o no saben? Bueno, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. ¿Cómo tienes que cuidar tu templo? Cada quien sabrá. ¿Cómo lo está destruyendo? ¿Cómo lo está cuidando? 1 Corintios 6:19. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes ya no son dueños de sí mismos? Aquí ya se la pone a uno ya más difícil. ¿Por qué ya no eres dueño de ti mismo? Porque Él te compró. Bueno, si verdaderamente te compró. Pero si tú te consideras nada más un préstamo, entonces haz lo que quieras. ¿Te compró Jesús? Entonces no te perteneces. Ni tus decisiones ni tu manera de pensar es válida delante de los pensamientos de Dios. Dice, porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por tanto, den gloria a Dios con su cuerpo y con su espíritu, en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿cómo vas a glorificar a Dios? Con tu forma de pensar, con tu forma de vivir, con la manera como cuidas tu templo. ¿Cómo lograr mantener cada uno el templo de acuerdo a las demandas del Señor? Punto número 1, sé consciente de tu vulnerabilidad. Quítate el orgullo, el egocentrismo, la debilidad de la carne. Aprende a depender más de Dios. ¿Cómo? Crece en tu relación con Él. Crece en el conocimiento de la palabra, pero en el verdadero conocimiento de la palabra. No te dejes influir por falsas doctrinas. El salmista dijo estas palabras: te he buscado con todo corazón. No dejes que me aparte de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor. Permíteme aprender tus estatutos. Salmo 119:10. Entonces, ¿qué necesitamos, mi hermano? Una relación íntima con Él. Ahora, en el área espiritual, hablé del área física y moral. Bueno, madurando en la fe, mi hermano. Menguando día a día para crecer en el carácter de Cristo, en la comunión con tus hermanos, en el servicio a la iglesia. Porque el Señor te va a llevar de la mano a que cumplas el propósito de ¿quién? ¿El tuyo o de Dios? Pero ¿sabes qué? A veces hay mucha resistencia. Dice Efesios 4:25, consejos del apóstol Pablo de parte de Dios a la iglesia. Acompáñame, Efesios 4:25. Y esto va a hablar de la llenura del Espíritu Santo en una persona. Dice, por tanto, habiendo dejado la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Hable qué? La verdad. Que levante la mano el que no diga mentiras, el que siempre dice la verdad. Bueno, ahorita es más que obvio, y es cierto, ninguno. Pero ¿sabe qué? Ya en lo cortito platicando, oye, ¿en verdad es esto? De verdad, te lo juro por esta y por la otra y por aquella. ¿Sí o no? En lo corto. ¿En público? No, menos ahorita. Mi hermano, el Señor te ve en lo público y en lo privado. No mientas. Dice, enójense pero no pequen. O sea, no se pasen de la raya. Sí, tienes derecho a molestarte, pero ¿sabes qué? No te desquites, no peques, no guardes rencor.
Dice, no se ponga el sol sobre su enojo, o sea, que no pase el día sin que alcances a ejercer el perdón. También quiere decir que no se ponga el sol sobre tus ojos, es que no te ciegue el enojo. Cuando tú te ciegas por el enojo, ¿qué crees que haces? Cualquier cantidad de violencia, malos pensamientos. Dice, ni den lugar al diablo, eso es dar lugar al diablo. El que robaba no robe más. Defraudador, tranza, embustero, no, ya no. Trabaje esforzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno para tener, para compartir con el que tenga necesidades. O sea, nos lleva de no robar a compartir. Esa es llenura del Espíritu Santo. No solamente es bueno que dejes de ser alguien que codiciaba lo ajeno, no. Aparte ahora vas a tener un corazón de dador alegre, ¿verdad? Ninguna palabra obscena, ninguna palabra inútil también se traduce, salga de su boca, sino la que sea buena para edificación según sea necesaria, para que imparta gracia, para que consueles, para que animes, para que abraces, para que enseñes, para que dirijas. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, no con conceptos personales. Y no entristezca, no contristen. Se puede traducir como no provoques a celos al Espíritu Santo de Dios en quien fueron sellados para el día de la redención. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos indebido contrista al Espíritu Santo. Lo haces de lado, mi hermano. Y cuando tú haces de lado al Espíritu Santo por tu conducta, por tus decisiones, te quedas solo, te quedas sin dirección. ¿Y sabes qué? Comienzas a actuar por tu cuenta en la carne y vas a pagar consecuencias. Quítese de ustedes toda amargura. La amargura es una fuente inagotable que produce otras cosas. Alguien amargo empieza a repartir y se le nota. Quítese toda amargura, enojo, ira, gritos, calumnias, junto con toda maldad. Más bien, sean bondadosos, misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, quienes hemos sido bautizados en el Espíritu, injertados a la vid verdadera, identificados con Cristo por el nuevo nacimiento, somos llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para guardar su palabra, para caminar conforme a la voluntad del Padre. Entonces, ¿la llenura del Espíritu Santo se tiene que hacer manifiesta? Sí, se tiene que ver. Entonces, mis hermanos, ser lleno del Espíritu Santo no consiste, y aquí vamos, en exhibir manifestaciones sobrenaturales que rayan en lo pagano. Tampoco son emociones ni gritos histéricos. Miren cómo se quedaron. Y que habla en lenguas, y que recibe, y que brinca, y que vómito santo, y que rebota para allá, y que rebota para acá. Es que está lleno del Espíritu Santo. ¿Qué clase de espíritu está gobernando el corazón de alguien que no guarda orden ni siquiera delante de Dios, ni edifica a nadie con su conducta? Tampoco es orar con palabras vanas. Eso no es llenura del Espíritu Santo. Palabras superficiales llenas de manipulación emocional para lograr un propósito. Es que yo ya oré. Y el Señor me dijo. ¿Cuál Señor? Tampoco es exigir que alguien hable en lenguas y de lo contrario pongan en duda tu salvación. Prácticas, mis hermanos, que por su mal uso han hecho mucho daño, ha confundido mucho al pueblo de Dios. Pero lo que sí dice la Biblia, que se manifestó en la vida de aquellos primeros cristianos, el que a ser llenos del Espíritu Santo comenzaron primero no solo a cambiar su manera de pensar y de vivir. Lo primero que hicieron fue empezar a compartir las buenas noticias. ¿Y sabes qué? Cuando el Espíritu Santo actúa sobre el creyente, aparte de actuar como verdadero creyente, su mayor evidencia, su mayor anhelo es compartir lo que ahora llena su vida. Ahora tratas de darle a los demás lo que el Señor hizo contigo. Así como aquel gadareno endemoniado
que dijo, yo te quiero seguir, Jesús le dijo, no, ve a tu casa y cuéntales lo que Dios ha hecho en tu vida. La llenura espiritual se hace evidente con la obediencia a la palabra de Dios, con permitirte ser guiado por el Espíritu Santo, con la búsqueda de la voluntad de Dios, con el sometimiento a su orden. Ser lleno del Espíritu Santo significa ser un canal de bendición, un canal de unidad, de edificación para tus hermanos, para tu familia. Es el poder de Dios que nos santifica, es el poder de Dios que nos permite ir dejando atrás el pecado, mis hermanos. La frase sean llenos lleva consigo la idea de algo continuo, sean llenos, algo que se está llenando, moviendo. Es algo que no solamente es para un momento, mis hermanos, para olvidarse de ella, no. Tiene que haber una búsqueda constante, es continua, es necesaria, es vital para todo creyente, porque eso es lo que te va a permitir una vida de negación, de santidad, que honre a Dios. Esto te va a llevar directamente también a querer servir. Mira, mi hermano, lo he explicado en muchas ocasiones, lo he dicho, no se puede concebir un hijo de Dios que no se considere siervo de Dios. Y ahí en el lugar donde tú estás sirviendo a Dios si estás haciendo la voluntad de Dios. Pero si el Señor te llama a servirle a través de algún ministerio en la iglesia o a través de alguna otra circunstancia, no te niegues a servirle. Pero para eso necesitas estar lleno del Espíritu Santo, para entender este punto. Vaya conmigo a Hechos 6:2 para redondear este concepto, por favor. En este pasaje, pues los primeros discípulos, que después eran los apóstoles, pues ellos se encargaron pues, no solamente de establecer la primera iglesia cristiana ahí en Jerusalén, sino que pues ellos no solamente compartían el evangelio, o sea, en todas las actividades. Así comienza una hora, con unos cuantos que hacemos todos, pero se empiezan a dar ministerios, el Espíritu Santo empieza a levantar servidores. Dice, entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron, no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios por atender las mesas. O sea, ya había una necesidad de atención, de servicio de otro nivel. En este caso, dar ayuda a las viudas de quienes estaba el Señor acercando a la iglesia. Dice, así que hermanos, busquen de entre todos ustedes 7 varones, primero, de buen testimonio, que estén ¿qué? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Qué significa? Que sean hijos de Dios, que hayan nacido de nuevo, para que se encarguen de este trabajo. Fíjese, nada más el hecho de repartir despensas, era necesario que lo hiciera alguien lleno del Espíritu Santo, porque estamos hablando de la iglesia del Señor, mi hermano. No estamos hablando de una empresa X. La iglesia de Cristo no es una empresa, no es un negocio. Es el lugar donde el Señor acerca a los que habrán de ser salvos de la ira venidera. Lamentablemente, hay muchos que todavía no se preocupan por su crecimiento espiritual, por madurar en la fe, y terminan vacíos. Y aunque son salvos, pues se quedan como niños o siendo creyentes carnales, porque la vida del creyente es un caminar continuo, creciente, permanente. ¿Se ha entendido entonces qué es ser bautizados en el Espíritu Santo? Ser llenos del Espíritu Santo, y eso te va a llevar a tomar la decisión de bautizarte en agua para hacer evidente tu fe de manera pública. Pero si alguno solamente por compañerismo, porque alguien te dijo, porque alguien te aventó, no, pues yo ya me bauticé, pues te diste una buena remojada, pero si no estabas consciente del hecho, de la decisión que tomaste, si tú no estabas convencido de tu arrepentimiento,
Si tú no confesaste tu pecado, no naciste de nuevo, pues simplemente cumpliste con un requisito. Si ahora eres consciente de esto, si ahora consideras tú que has nacido de nuevo y tuviste esa mala experiencia, si tú quieres, puedes proceder al bautizo en agua. Ahí te estaremos esperando. Y para concluir, una iglesia llena del Espíritu Santo, mis hermanos, es una iglesia que obedece, que respeta el orden. Es una iglesia que crece, que madura, porque su propósito es cumplir con su misión de ser luz en la tierra. Y en Hechos 2:46, con esto concluimos, vemos la llenura del Espíritu Santo en esa iglesia primitiva. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mientras alababan a Dios, brindaban ayuda a todo el pueblo y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos. El Señor prepara la iglesia, ¿para qué crees? Para recibir a quienes Él quiere acercar, mi hermano. Tenemos que estar preparados para recibir a todos esos pequeños bebés espirituales que van a necesitar ser cargados, ser guiados y no ser tropezados. ¿Sí se entendió? Bueno, mis queridos amados hermanos, acompáñenme a hacer una oración. Y si el Señor les ha hablado en este mensaje y ha identificado algo en su vida, pues como siempre es el momento de tomar una decisión. No tanto en el sentido de quererte bautizar por cumplir un requisito más, no por el hecho de que te sientas a lo mejor confrontado con algo que no crees. Esta es una convicción personal que tiene que venir de lo profundo, mi hermano. Aquí lo más importante es entender que el énfasis era en el arrepentimiento para nacer de nuevo, para una vida nueva. Lo demás solamente es una evidencia. La evidencia de que el Señor está contigo, ha llenado tu corazón, se va a ver con tus hechos, con tus decisiones, con tu lealtad a Dios, con tu participación en el cuerpo de Cristo que fuiste injertado. Tu decisión de bautizarte va a manifestar tu fe y pues va a alegrar el corazón de muchos también. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por mostrarnos a través de la misma estos fundamentos que nos permiten a los creyentes hacer manifiesta nuestra fe, Señor, hacer evidente a quién pertenecemos, Señor, porque de eso se trata, Padre eterno, de que nosotros demos los frutos dignos del arrepentimiento que nos llevó a tu presencia, que nos llevó a recibir tu perdón, que nos llevó a nueva vida en Cristo, pero se tiene que hacer de manera manifiesta, Señor. Sabemos que no se puede esconder una luz debajo de un almud, debajo de una vasija. La vida de los creyentes tiene que ser una luz que ilumine a todos los que viven a su alrededor. Fuimos traídos a tu luz admirable para hacer bendición, para hacer luz, para hacer sal, no para ser tropezadero. Danos la oportunidad, Señor, de enmendar el camino, de redireccionar nuestra vida y de tomar buenas decisiones, de hacer evidente nuestra nueva vida en Cristo y de que verdaderamente somos tus hijos. Muchísimas gracias, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Cuán grande amor me diste, Dios, en Jesucristo perdonaste mi maldad, clavado en esa cruz hasta el último aliento, y fue por mí. Qué inmensa carga sobre mí, era el pecado que me hacía infeliz,
llegaste tú, pagaste por mí en la cruz, me libraste. Gracias te doy, Señor, no puedo estar sin ti. Tu amor me cautivó, tu amor cambió mi corazón. Gracias te doy, Señor, no puedo estar sin ti. Tu amor me cautivó, tu amor cambió mi corazón, Señor. Cuán grande amor me diste, Dios. En Jesucristo perdonaste mi maldad. Clavado en esa cruz hasta el último aliento, y fue por mí. Qué inmensa carga sobre mí. Era el pecado que me hacía infeliz, pero llegaste tú, pagaste por mí en la cruz y me libraste. Y gracias te doy, Señor, puedo estar sin ti. Tu amor me cautivó, tu amor cambió mi corazón. Y gracias te doy, Señor, no puedo estar sin ti. Tu amor me cautivó, tu amor cambió mi corazón. Te doy, Señor, no puedo estar sin ti. Tu amor me cautivó, tu amor cambió mi corazón. Y gracias te me cautivó, tu amor cambió mi corazón, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Padre.